14, 15, 16, 18, 19, 20. Bienvenidos. El tema es hipertensión. Primera parte. Hipertensión, Sheshtar, introducción. La hipertensión arterial es una de las principales enfermedades a nivel mundial y constituye un importante problema de salud por su elevada frecuencia y por su relación con la mortalidad cardiovascular. La presión arterial elevada aumenta el riesgo de desarrollar múltiples complicaciones, entre ellas cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica, insuficiencia renal, arteriopatía periférica. El riesgo de estas complicaciones aumenta cuando la hipertensión se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular, ya que el riesgo global depende de la suma de los diferentes factores presentes en el paciente. El tratamiento antihipertensivo disminuye de forma importante el riesgo de enfermedad cardiovascular y renal. Sin embargo, una proporción considerable de pacientes con hipertensión permanece sin tratamiento o con tratamiento insuficiente. Epidemiología. La presión arterial y la prevalencia de hipertensión varían según diferentes características de la población y se encuentran estrechamente relacionadas con la edad. Cambios de la presión arterial con la edad. En sociedades urbanizadas, la presión arterial suele aumentar progresivamente durante las primeras décadas de la vida. En niños y adolescentes, el aumento de la presión arterial se relaciona con el crecimiento y la maduración. Posteriormente, la presión arterial sistólica continúa aumentando progresivamente con la edad. La presión arterial diastólica también aumenta hasta aproximadamente los 55 años, momento a partir del cual tiende a disminuir. Como consecuencia, la presión diferencial o presión de pulso aumenta progresivamente, especialmente en personas de mayor edad. La hipertensión se vuelve especialmente frecuente a partir de los 60 años. Factores relacionados con el desarrollo de hipertensión. La aparición de hipertensión está influida tanto por factores genéticos como ambientales. Entre los principales factores asociados se encuentran obesidad y sobrepeso, considerados factores importantes e independientes para desarrollar hipertensión. Consumo elevado de cloruro de sodio, relacionado con un incremento de la presión arterial, particularmente con el paso de los años. Bajo consumo de calcio y potasio en la alimentación, que también puede contribuir al riesgo de hipertensión. Consumo de alcohol, estrés psicosocial, escasa actividad física. Sodio y potasio. La relación entre el consumo de sodio y potasio también es importante. Un mayor consumo de sodio se asocia con mayor presión arterial, mientras que una relación alimentaria más favorable entre sodio y potasio se relaciona con un mejor comportamiento de la presión arterial. Por ello, la hipertensión debe comprenderse como una enfermedad multifactorial, en la que interactúan la edad, la predisposición genética, la alimentación, el peso corporal y diferentes características del estilo de vida. Características de la hipertensión. La hipertensión arterial posee un importante componente genético, aunque en la gran mayoría de los pacientes no depende de una única alteración genética. Base genética de la hipertensión. Las formas mendelianas de hipertensión, producidas por variantes genéticas específicas, son raras. En más del 98% de los casos, la hipertensión se comporta como un trastorno poligénico, en el que participan múltiples genes. Cada gen produce una contribución relativamente pequeña sobre la presión arterial. Existe una interacción importante entre la predisposición genética y los factores ambientales. Además, determinados grupos de genes pueden generar fenotipos relacionados con la hipertensión, como obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina. Heredabilidad. Los estudios familiares de gemelos y de adopción demuestran un importante componente hereditario de las cifras de presión arterial y del desarrollo de hipertensión. La heredabilidad estimada de la hipertensión es aproximadamente del 30 al 40%. Los estudios genéticos han identificado más de 25 mutaciones raras relacionadas con hipertensión, más de 100 polimorfismos asociados con la enfermedad. Algunos de estos genes participan en vías implicadas directamente en la regulación de la presión arterial. Sin embargo, los polimorfismos conocidos relacionados con la hipertensión explican solamente alrededor del 3% de la variación de la presión arterial, una proporción mucho menor que la estimada mediante estudios familiares. Epigenética y herencia faltante.
Parte de la diferencia entre la heredabilidad observada y las variantes genéticas conocidas podría explicarse por mecanismos epigenéticos. Las modificaciones epigenéticas modifican la expresión de los genes. Ocurren sin alterar la secuencia del DNA. Pueden contribuir al carácter hereditario de la presión arterial. Son relativamente susceptibles a la modificación por exposiciones ambientales. Por tanto, el desarrollo de hipertensión probablemente depende de la interacción entre variantes genéticas, mecanismos epigenéticos y ambiente. Genética, epigenética y daño de órgano. También existen evidencias de que determinados factores genéticos y epigenéticos pueden influir en el daño orgánico y vascular asociado con la hipertensión. Se han relacionado con hipertrofia ventricular izquierda, nefropatía, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular. Asimismo, se han identificado modificaciones epigenéticas específicas del DNA relacionadas con la hipertensión y con enfermedades cardiovasculares, incluido el infarto de miocardio y la cardiopatía coronaria. La presión arterial depende principalmente de dos grandes determinantes: gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. De forma esquemática, presión arterial igual gasto cardíaco, que es resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende de volumen sistólico, frecuencia cardíaca. El volumen sistólico está influido por la contractilidad del miocardio, la magnitud del compartimiento vascular. La resistencia periférica depende de cambios funcionales, anatómicos o estructurales. Estos cambios ocurren principalmente en las arterias de pequeño calibre y arteriolas, especialmente en vasos con diámetro interno aproximado de 100 a 400 milímetros. Volumen intravascular. Los riñones tienen un papel fundamental en la hipertensión, ya que pueden actuar tanto como órgano afectado como causa del aumento de la presión arterial. La enfermedad renal primaria constituye una causa importante de hipertensión secundaria. Mecanismos renales que favorecen hipertensión. Entre los mecanismos relacionados con hipertensión de origen renal se encuentran disminución de la capacidad para excretar sodio, secreción excesiva de renina en relación con el estado del volumen, hiperactividad del sistema nervioso simpático, expansión del volumen intravascular. Cuando aumenta el consumo de NaCl, el organismo necesita eliminar una mayor cantidad de sodio para mantener el equilibrio. Si existe una capacidad renal limitada para excretarlo, retención de sodio, expansión del volumen intravascular, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. Al inicio, el aumento de la presión arterial puede deberse principalmente al incremento del gasto cardíaco. Sin embargo, con el tiempo, aumenta la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco puede regresar hacia valores cercanos a lo normal. Esto permite que la presión arterial permanezca elevada, aun cuando el gasto cardíaco ya no esté aumentado. Autorregulación vascular. Muchos lechos vasculares tienen capacidad de autorregular el flujo sanguíneo. El flujo depende de la relación entre flujo sanguíneo, presión a través del lecho vascular, resistencia vascular. Por tanto, si aumenta la presión arterial y el organismo intenta mantener relativamente constante el flujo sanguíneo, se produce un aumento de la resistencia vascular. Este mecanismo puede contribuir al mantenimiento de la hipertensión. Sodio y presión arterial. El NaCl influye en la presión arterial a través de diferentes mecanismos nerviosos, endocrinos, paracrinos y vasculares. No obstante, el efecto hipertensivo parece relacionarse principalmente con el sodio. El aumento de la presión arterial asociado con mayor consumo de sal favorece una mayor excreción renal de sodio. Permite restablecer el equilibrio entre el sodio ingerido y el eliminado. Natriuresis por presión. La relación entre presión arterial y eliminación renal de sodio se denomina natriuresis por presión. Cuando aumenta la presión arterial, aumenta la capacidad renal para eliminar sodio. Entre los mecanismos implicados pueden encontrarse incremento de la filtración glomerular, disminución de la reabsorción tubular de sodio, cambios hormonales, como modificación de la actividad del factor natriurético auricular. En personas con una capacidad reducida para excretar sodio, se requieren aumentos mayores de la presión arterial para conseguir una natriuresis suficiente y alcanzar nuevamente el equilibrio del sodio. Hipertensión dependiente de NaCl. La hipertensión relacionada con el NaCl puede aparecer cuando existe una reducción de la capacidad renal para eliminar sodio.
Esto puede deberse a nefropatía intrínseca, menor número de nefronas funcionales, mayor producción de una hormona que retenga sodio, como un mineral o corticoide, mayor reabsorción tubular renal de sodio, aumento de la actividad nerviosa renal. En estas situaciones, para alcanzar nuevamente el equilibrio del sodio, puede ser necesaria una presión arterial más elevada. Hipertensión dependiente del volumen. Los trastornos asociados con pérdida de sodio suelen acompañarse de cifras menores de presión arterial, mientras que aquellos con retención de sodio pueden producir una hipertensión dependiente del volumen. Un ejemplo extremo es la enfermedad renal en etapa terminal. En aproximadamente 80% de estos pacientes, la hipertensión puede relacionarse con un aumento del volumen vascular y puede mejorar mediante una diálisis adecuada. En aproximadamente 20%, la hipertensión puede estar vinculada con una mayor actividad del sistema renina-angiotensina y puede responder al antagonismo farmacológico de este sistema. Nervioso autónomo e hipertensión. El sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema adrenérgico, participa tanto en la regulación inmediata como en el mantenimiento de la presión arterial a largo plazo. Los principales neurotransmisores implicados son noradrenalina, adrenalina, dopamina. Su acción cardiovascular depende de los diferentes receptores adrenérgicos alfa y beta. Receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos actúan mediante proteínas G y sistemas de segundos mensajeros intracelulares. Su respuesta puede modificarse según la cantidad de receptores disponibles, su afinidad por las catecolaminas, el acoplamiento entre el receptor y sus mecanismos intracelulares. Los principales receptores relacionados con la regulación cardiovascular son alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2. Receptores alfa-1. Los receptores alfa-1 predominan en las células postsinápticas del músculo liso vascular. Su activación provoca estimulación alfa-1, vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular, aumento de la presión arterial. En los riñones, la estimulación de receptores alfa-1 aumenta la reabsorción tubular de sodio. Algunos fármacos antihipertensivos actúan mediante el bloqueo de los receptores alfa-1, disminuyendo las señales simpáticas. Receptores alfa-2. Los receptores alfa-2 se localizan principalmente en las membranas presinápticas de las terminaciones nerviosas que liberan noradrenalina. Su estimulación produce una retroalimentación negativa. Activación alfa-2, disminución de la liberación de noradrenalina, reducción de la actividad simpática. Algunos antihipertensivos actúan como agonistas de los receptores alfa-2, reduciendo las señales simpáticas sistémicas. La clonidina actúa a nivel central como agonista alfa-2 e inhibe los estímulos simpáticos. Receptores beta-1. Los receptores beta-1 del miocardio aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción cardíaca. Por tanto, estimulación beta-1 cardíaca, aumento de la frecuencia, más aumento de la contractilidad, aumento del gasto cardíaco. Además, la activación de receptores beta-1 estimula la liberación renal de renina. Existen antihipertensivos cuyo mecanismo consiste en el bloqueo de receptores beta-1. Receptores beta-2. La activación de los receptores beta-2 del músculo liso vascular produce estimulación beta-2, relajación vascular, vasodilatación. Afinidad de las catecolaminas. Los receptores alfa presentan mayor afinidad por la noradrenalina que por la adrenalina. En los receptores beta ocurre la relación contraria, con una mayor respuesta relativa a la adrenalina. Regulación del número de receptores. La concentración persistente de catecolaminas puede modificar el número de receptores adrenérgicos. Cuando existen concentraciones elevadas y sostenidas de catecolaminas, puede disminuir el número de receptores en distintos tejidos. Catecolaminas elevadas crónicamente, disminución de receptores, menor respuesta a las catecolaminas. Cuando las concentraciones de neurotransmisores disminuyen de manera crónica, puede ocurrir el fenómeno contrario: disminución crónica de neurotransmisores, aumento de receptores, mayor sensibilidad al neurotransmisor. Este aumento del número de receptores se conoce como regulación ascendente. La administración prolongada de fármacos que antagonizan receptores adrenérgicos puede favorecer este fenómeno y producir una hipersensibilidad temporal a los estímulos simpáticos. Por esta razón, la interrupción súbita de algunos medicamentos antihipertensivos puede producir hipertensión de rebote.
Este fenómeno puede observarse, por ejemplo, después de suspender bruscamente la clonidina. Barorreflejo arterial. La presión arterial también es regulada minuto a minuto mediante el barorreflejo. Los barorreceptores se localizan principalmente en seno carotídeo, callado aórtico. Cuando aumenta la presión arterial, aumento de la presión arterial, aumento de la descarga de barorreceptores, disminución de la actividad simpática, disminución de la frecuencia cardíaca, más disminución de la presión arterial. Este mecanismo permite corregir rápidamente las fluctuaciones agudas de la presión arterial, como las relacionadas con cambios posturales, estrés emocional o fisiológico, cambios en el volumen sanguíneo. Barorreceptores en la hipertensión crónica. En la hipertensión mantenida, los barorreceptores pueden adaptarse o reajustarse a cifras de presión arterial más elevadas. Además, la función barorrefleja puede deteriorarse con edad avanzada, hipertensión, aterosclerosis. Las consecuencias pueden incluir mayor variabilidad de la presión arterial, mayor tendencia a la hipotensión ortostática. En pacientes con neuropatía del sistema nervioso autónomo y disminución importante de la función barorrefleja pueden aparecer presiones arteriales muy variables, episodios bruscos de hipertensión difíciles de controlar, taquicardia asociada, actividad simpática e hipertensión. La hipertensión suele acompañarse de una mayor generación de impulsos simpáticos. Esta actividad simpática aumentada puede presentarse tanto en personas con peso normal como en personas con obesidad. En la obesidad, se ha observado una mayor estimulación simpática, especialmente cuando se relaciona con apnea obstructiva del sueño. La participación del sistema simpático en el mantenimiento de la hipertensión también está respaldada por el efecto antihipertensivo de los fármacos que antagonizan dicho sistema. Por tanto, aumento de la actividad simpática, vasoconstricción, más aumento del gasto cardíaco, más aumento de la renina, más aumento de la reabsorción renal de sodio, mantenimiento o incremento de la presión arterial. Feocromocitoma. El feocromocitoma constituye un ejemplo importante de hipertensión producida por una excesiva producción tumoral de catecolaminas. La presión arterial puede disminuir mediante extirpación quirúrgica del tumor, tratamiento farmacológico con un antagonista de los receptores alfa-1, un inhibidor de la tirosina hidroxilasa, enzima limitante en la biosíntesis de catecolaminas. 19-20. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona participa de manera importante en la regulación de la presión arterial, principalmente mediante la vasoconstricción producida por la angiotensina 2, la retención de sodio mediada por la aldosterona. Renina. La renina es una aspartil proteasa sintetizada inicialmente como prorenina, una proenzima inactiva. Gran parte de la renina circulante se origina en las arteriolas renales aferentes. La prorenina puede liberarse directamente a la circulación o activarse dentro de las células secretoras para formar renina activa. Estímulos para la secreción de renina. La secreción de renina aumenta principalmente por tres mecanismos. Disminución del transporte de cloruro de sodio hacia la región distal del asa ascendente gruesa de Henle, relacionada con la función de la mácula densa. Disminución de la presión o del estiramiento de la arteriola renal aferente, mediante un mecanismo de tipo barorreceptor. Estimulación simpática de las células reninógenas mediante receptores beta-1 adrenérgicos. Por el contrario, un aumento del transporte de cloruro de sodio en la porción ascendente gruesa del asa de Henle inhibe la secreción de renina. Un mayor estiramiento de la arteriola aferente disminuye su liberación. El antagonismo de los receptores beta-1 reduce la secreción de renina. La propia angiotensina 2 inhibe directamente la secreción de renina mediante retroalimentación negativa. Los fármacos que bloquean el sistema, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, pueden producir un aumento compensatorio de la actividad de renina. Formación de angiotensina 2. Una vez liberada a la circulación, la renina actúa sobre el angiotensinógeno. Angiotensinógeno, renina, angiotensina 1, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2. La enzima convertidora de angiotensina se encuentra principalmente en la circulación pulmonar, aunque también en otros tejidos. Además de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina degrada la bradicinina, un potente vasodilatador.
Bradicinina, enzima convertidora de angiotensina, péptidos inactivos. Por tanto, la enzima convertidora de angiotensina favorece el aumento de la presión arterial tanto por la generación de angiotensina 2 como por la inactivación de bradicinina. Angiotensina 2. La angiotensina 2 es una potente sustancia presora. Además, constituye el principal estímulo para la secreción de aldosterona en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Sus efectos dependen principalmente de los receptores angiotensina tipo 1 y angiotensina tipo 2. TAPR receptor angiotensina tipo 1. La mayoría de los efectos clásicos de la angiotensina 2 son mediados por el receptor angiotensina tipo 1. Su activación produce hipertensión, remodelado cardiovascular, daño orgánico, estimulación de la secreción de aldosterona. De manera general, angiotensina 2, receptor angiotensina tipo 1, vasoconstricción más aldosterona, remodelado cardiovascular. Receptor angiotensina tipo 2. Los receptores angiotensina tipo 2 producen efectos funcionales que se oponen en varios aspectos a los del receptor angiotensina tipo 1. Su activación se relaciona con vasodilatación, excreción de sodio, inhibición de la proliferación celular y de la matriz, regulación del remodelado vascular, estimulación de la apoptosis de células del músculo liso, participación en la regulación de la filtración glomerular. El bloqueo del receptor angiotensina tipo 1 puede incrementar la actividad relativa de los receptores angiotensina tipo 2. Producción local del sistema renina-angiotensina. Los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona no se encuentran únicamente en la circulación. El angiotensinógeno, la renina y la angiotensina 2 también pueden sintetizarse localmente en numerosos tejidos, incluidos cerebro, hipófisis, aorta y arterias, corazón, suprarrenales, riñones, tejido adiposo, leucocitos, ovarios, testículos, útero, vaso, piel. La angiotensina 2 generada localmente puede actuar de manera autocrina o paracrina. Además de regular la presión arterial, puede estimular la proliferación celular, remodelado y reparación. El exceso de angiotensina 2 puede contribuir a aterosclerosis, hipertrofia cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión dependiente de renina. Existen trastornos en los que la hipertensión depende en gran medida de un aumento de la renina. Entre los ejemplos mencionados se encuentran los tumores productores de renina. También puede aparecer hipertensión renovascular, en la cual obstrucción de la arteria renal, disminución de la perfusión renal, aumento de la secreción de renina, aumento de la angiotensina 2, aumento de la presión arterial. Cuando la hipertensión secundaria se mantiene durante mucho tiempo, puede evolucionar hasta hacerse menos dependiente directamente de la renina. Aldosterona. La angiotensina 2 es el principal regulador de la síntesis y secreción de aldosterona en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. La síntesis de aldosterona también está influida por potasio, hormona adrenocorticotropa. El aumento agudo de hormona adrenocorticotropa puede incrementar la aldosterona, pero no representa el principal mecanismo de regulación a largo plazo. La secreción de aldosterona puede disminuir cuando existe una reducción importante del potasio corporal. Acción renal de la aldosterona. La aldosterona es un potente mineralocorticoide que aumenta la reabsorción de sodio principalmente en las células epiteliales de los conductos colectores. Su acción incluye aldosterona, activación de canales epiteliales de sodio, aumento de la reabsorción de sodio. La retención de sodio favorece expansión del volumen extracelular, aumento de la presión arterial. La aldosterona también aumenta la eliminación renal de potasio, hidrogeniones. Por ello, el exceso de aldosterona puede producir hipopotasemia, alcalosis. Receptor mineralocorticoide. El cortisol también puede unirse al receptor mineralocorticoide. Sin embargo, normalmente su acción mineralocorticoide es limitada porque la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 convierte el cortisol en cortisona, que tiene poca afinidad por este receptor. Aldosteronismo primario. El aldosteronismo primario constituye un ejemplo importante de hipertensión mediada por mineralocorticoides. En este trastorno, aumento de la aldosterona, aumento de la reabsorción de sodio, expansión del volumen, hipertensión, debido a que el aumento del volumen inhibe la liberación de renina, aldosterona elevada, renina disminuida.
En el aldosteronismo primario, la síntesis y liberación de aldosterona son relativamente independientes del sistema renina-angiotensina. Efectos cardiovasculares de los mineralocorticoides. Los receptores mineralocorticoides también se encuentran en otros tejidos, además del riñón. Su activación puede producir alteraciones estructurales y funcionales en corazón, riñones, vasos sanguíneos. Entre sus posibles efectos se encuentran fibrosis miocárdica, hipertrofia ventricular izquierda, nefroesclerosis, inflamación y remodelado vascular. Estos efectos pueden intensificarse cuando existe una ingesta elevada de cloruro de sodio. Antagonismo de la aldosterona. La espironolactona, antagonista del receptor de aldosterona, puede impedir la aparición de fibrosis miocárdica inducida por aldosterona. En pacientes con insuficiencia cardíaca, las dosis pequeñas de espironolactona disminuyen aproximadamente 30% el riesgo de insuficiencia cardíaca progresiva y de muerte súbita de causa cardíaca, según el material proporcionado. Actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona en diferentes estados. Una mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona no siempre produce hipertensión. Por ejemplo, con una dieta baja en cloruro de sodio, puede aumentar la actividad del sistema para preservar el volumen circulante sin necesariamente producir hipertensión. También puede existir aldosteronismo secundario, caracterizado por aumento de aldosterona debido al incremento de la actividad de renina-angiotensina, como ocurre en estados edematosos, entre ellos insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatías. En estos casos, el aumento de aldosterona es secundario a la activación del sistema renina-angiotensina y no constituye un aldosteronismo primario. 18, 19, 20. Mecanismos vasculares de la hipertensión. La resistencia vascular periférica depende en gran medida del radio vascular y de la distensibilidad de las arterias. Debido a que la resistencia al flujo varía de forma inversa a la cuarta potencia del radio, pequeños cambios en el diámetro interno de las arterias pueden producir modificaciones importantes de la resistencia vascular y, por tanto, de la presión arterial. Remodelado vascular. En la hipertensión pueden aparecer alteraciones estructurales, mecánicas y funcionales de la pared vascular que reducen el diámetro de las arterias pequeñas y arteriolas. El remodelado vascular consiste en cambios geométricos de la pared del vaso, incluso sin necesariamente modificar el volumen total de la pared. Puede ocurrir por hipertrofia de las células vasculares, aumento del depósito de matriz intercelular, remodelado eutrófico, en el que disminuye el calibre interno del vaso sin aumento importante de la masa de la pared, alteraciones relacionadas con apoptosis, inflamación y fibrosis vascular. La disminución del diámetro vascular provoca disminución del radio vascular, aumento de la resistencia periférica, aumento de la presión arterial, distensibilidad y rigidez arterial. La elasticidad arterial también influye de manera importante en la presión arterial. Los vasos con elevada elasticidad pueden acomodar incrementos del volumen sanguíneo con cambios relativamente pequeños de presión. En cambio, cuando el sistema vascular se vuelve rígido, incluso pequeños aumentos de volumen pueden generar incrementos importantes de la presión arterial. Por tanto, aumento de la rigidez arterial, menor capacidad de amortiguar el flujo pulsátil, aumento de la presión arterial. La rigidez arterial puede no ser únicamente una consecuencia de la hipertensión, sino también participar en su desarrollo. Velocidad de la onda del pulso. La velocidad de la onda del pulso puede utilizarse como una medida indirecta de rigidez arterial. Habitualmente se evalúa entre grandes arterias como carótida, femoral. Cuanto mayor es la rigidez arterial, mayor es la velocidad con la que se propaga la onda del pulso. La onda de presión generada por la contracción cardíaca viaja hacia la periferia y produce una onda reflejada que retorna hacia la aorta ascendente. La presión arterial observada depende tanto de la onda incidente, la onda reflejada. Cuando la onda reflejada retorna precozmente durante la sístole, aumento de la presión sistólica más disminución de la presión diastólica, aumento de la presión diferencial. Esto es característico de una mayor rigidez arterial. Presión arterial central. La presión arterial central puede diferir de la presión medida en la arteria braquial. La presión arterial central se relaciona de manera importante con la carga que soporta el ventrículo izquierdo, el daño de órgano, el riesgo cardiovascular,
Puede medirse directamente mediante un sensor intraaórtico o estimarse por métodos no invasivos. Transporte iónico del músculo liso vascular. Las alteraciones en el movimiento de iones dentro de las células del músculo liso vascular pueden contribuir al aumento del tono vascular y a la proliferación celular. Entre los mecanismos mencionados se encuentran intercambio sodio-hidrogenión, intercambio bicarbonato-cloruro dependiente de sodio, intercambio bicarbonato-cloruro independiente de cationes. El aumento de la actividad del intercambiador sodio-hidrogenión puede contribuir a la hipertensión. Relación con el calcio intracelular. Si aumenta el sodio intracelular, aumento del sodio intracelular, activación del intercambio sodio-calcio, aumento del calcio intracelular. El aumento del calcio intracelular favorece mayor tono vascular, mayor contractilidad del músculo liso vascular. Además, la mayor actividad del intercambio sodio-hidrogenión puede favorecer proliferación de células del músculo liso vascular, mayor respuesta del vaso a estímulos mitogénicos. Endotelio vascular. El endotelio participa activamente en la regulación del tono vascular mediante la liberación de múltiples sustancias vasoactivas. Entre ellas se encuentra el óxido nítrico, que actúa como un potente vasodilatador. En la hipertensión puede existir una disminución de la vasodilatación dependiente del endotelio. Esta alteración puede evaluarse mediante cambios en el diámetro arterial durante la hiperemia reactiva, respuesta a la administración de sustancias vasodilatadoras dependientes del endotelio, como la acetilcolina. Endotelina. La endotelina es un péptido producido por el endotelio con potente acción vasoconstrictora. Por tanto, aumento de la actividad de endotelina, vasoconstricción. Aumento de la resistencia vascular. Aumento de la presión arterial. Los antagonistas de los receptores de endotelina pueden disminuir la presión arterial en algunos pacientes con hipertensión resistente al tratamiento, según el material proporcionado.